tiene el conocimiento para elaborar y desarrollar proyectos de dibujo, herramientas CAD, como el AutoCAD. Bien, sí, al parecer, Miguel, estabas, te cortaba mucho, no se te escuchaba muy bien, así que en todo caso te pediría por favor, si me escuchas ahorita, para ir concluyendo a ver con lo último ya, si no para dar pase ya a Cristian de una vez. Sí, jóvenes postulantes, en donde nosotros podemos, siempre tenemos a nivel nacional grandes proyectos, están mejorando, construyendo colegios, cambios en lo que es agua potable, desagüe, para los egresados, estudiantes y profesores metálicas y de construcción. ¿No? De plasmar mucho tanto lo que es ingeniería y poder apoyar empresas de construcción, empresas mineras. Es muy amplio la labor donde agradecerles, invitarlos nuevamente, jóvenes, para que... y bueno, las disculpas por el clima, a veces nos juega estos problemas en la zona Lorena. Ok, Miguel, no te preocupes, entendemos la situación, así que más bien te agradecemos por el tiempo que nos estás brindando y en todo caso, si los participantes tienen alguna duda, pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿no? O en todo caso contactar internamente a Miguel. Miguel, deja en todo caso tus datos, por favor, en el chat, de tal forma que ya internamente vayan comunicándose con tu persona para más información sobre la carrera. ¿Sí? Bien. Correcto. Bueno, Gracias. ya pasando ahora a nuestro tema principal, quiero dar la bienvenida y agradecer por el tiempo de espera a Cristian Cabrera. Bueno, para contarles un poco, Cristian es peruano también, actualmente se desempeña como director general en la Escuela de Construcción Digital y tiene mucha experiencia pues ya brindando ponencias, del mismo modo trabajando y empleando también con lo que es el BIM. Así que le damos la bienvenida. Adelante, Cristian. Listo, muy buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer a la organización de este seminario por la invitación y pues empezar con el tema que tenemos planeado para el día de hoy, ¿no? Que es el BIM y sus herramientas indispensables para un buen proceso de construcción. Bueno, primero que nada, entender que pues el BIM es una tendencia de mucha innovación en nuestro país que ha repercutido en muchísimos cambios, ¿no? Cambios para los cuales nosotros, los técnicos y los profesionales de la construcción, tenemos que estar involucrados y tenemos que estar al día respecto de qué es lo que se necesita entender para trabajar. Sí, escuchando un poquito lo que comentaba el ingeniero Miguel, pues
veo que la Escenati ha cumplido con su misión de actualizar en el uso de las herramientas y en actualizar en estas competencias, como muy bien mencionaba. Entonces, quiero pues explicarles un poquito más acerca de las herramientas y más que otra cosa, respecto del uso de las herramientas y la importancia de comprender todo esto para los futuros constructores, para los futuros colaboradores, para los futuros stakeholders de este proceso tan grande que es construir. ¿Listo? Entonces, empecemos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de pocos temas, espero más que otra cosa hacer unas cuantas demostraciones que seguramente muchos de ustedes, los que ya saben algo de BIM, pues deben de manejar, ¿no? Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos pues un término que tenemos que comprender, que es el BIM, que es parte de un proceso, de algo más complicado, que es algo más interesante tal vez, y pues para lograrlo, muchos de nosotros vamos a utilizar estas herramientas, así que es importante pues comprender todo este esquema lo mejor posible, ¿no? Entonces podríamos empezar por algunas definiciones, ¿sí? Aunque en realidad las definiciones han evolucionado mucho, quiere decir que han ido cambiando con el tiempo, pues la definición tal vez a mi parecer más interesante respecto de lo que el BIM es esta, ¿no? El modelo o el modelado es una representación, ¿sí? Para construir nosotros necesitamos información, ¿cierto? Y lo que nosotros necesitamos es representar esa información para ayudar. ¿Ayudar a quién? Al que diseña, al que construye y sobre todo al que va a recibir el edificio al final. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de representar lo que queremos construir, la idea de construcción, eso que nosotros llamamos diseño, mediante herramientas digitales, ¿no? Han pasado 20 años desde que aparecieron las computadoras a gran escala o que todos podíamos utilizar y comprar, y pues el día de hoy es necesario que arquitectos, ingenieros, técnicos de construcción y todas estas personas que están involucradas en este proceso colaborativo, pues comprendamos que hay cosas que han cambiado, ¿sí? Todos seguramente hemos utilizado o utilizamos AutoCAD para determinar los planos de construcción, para extraer mediciones, para generar una programación de obras o cualquiera de estos componentes del expediente, ¿no? Pero el día de hoy tendríamos que abrir un poquito más el abanico de opciones, de cosas que nosotros necesitamos comprender, ¿no? Y pues que necesitamos utilizar, ¿no? Una de estas, que en determinado momento va a pasar a ser obligatoria, es el uso de estos modelos, ¿no? Y pues, ¿para qué lo vamos a utilizar? Porque nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Hace un rato el ingeniero Miguel mencionaba de lo interesante que es tener una cadena y una red de profesionales que están alrededor de todo el Perú atendiendo y colaborando en este proceso que es la construcción, porque es algo de lo que más se necesita en nuestro país. Nuestro país tiene una brecha inmensa de infraestructura que necesita ser colocada por profesionales de manera que estas inversiones sean efectivas, ¿no? Si uno va a invertir 80 millones de soles en un hospital, debería de gastar 80 millones de soles en 3 años, ¿no? Y lo que sucede es que a veces, como el proyecto no existe, como el proyecto lo plantea un grupo de personas, lo que pasa es que simplemente nosotros podemos cometer errores, como cualquiera, ¿cierto? Entonces, una de las premisas que existen en la construcción es la necesidad de tomar buenas decisiones, ¿sí? Y para tomar buenas decisiones yo necesito información a tiempo, necesito información precisa. Un ejemplo, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos participando de la construcción de una losa, ¿sí? O sea, un techo, digámoslo así, la losa del piso 2 de un colegio, ¿cierto? Y nosotros somos los encargados de hacer las mediciones, ¿no? Ahora, ya se darán cuenta que yo no necesito la medición completa de todo el volumen de concreto de todo el edificio, solo necesito hacer un pedido al mixer, ¿cierto? Y por ejemplo, yo tengo un plano, ¿cierto? Y un plano no me da medidas, por lo menos no me da medidas tridimensionales, no me da el volumen, ¿cierto? Yo tengo que ponerme a calcular, ¿no? Sé metrar, sé medir, conozco la escala y podría hacerlo manualmente, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que si nosotros nos equivocamos y pedimos de menos, pues precisamente nuestra obra va a tener un cachito que no se ha vaciado, ¿no? Y si hacemos lo contrario, ¿no?
Si pedimos de más o mucho de más, va a haber un desperdicio. Entonces ya se darán cuenta que la calidad de la información va a ser determinante para que esta obra, o la obra en la que nosotros estemos apoyando, diseñando, construyendo, pues simplemente no acumule errores. Prácticamente es imposible tener el dato exacto, ¿no? Porque pues hay muchos factores que podrían afectar a este ejemplo, ¿no? Pero nos sirve de mucho tener datos que nos ayuden a tomar decisiones más rápidas, ¿no? Y con nuestro criterio y nuestra experiencia decir, ¿sabes qué? El modelo dice que pedamos 18 metros cúbicos. Ah, ya, ponle un 3% más, que salga 20.5, ya, ponle 21, pide 21 cubos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a hacer los modelos, ¿no? Hay procesos manuales que siempre han inducido al error. Que levante la mano la persona que nunca ha cometido un error, no existe, ¿no? Somos humanos y una de nuestras características es que cometemos errores. Y para evitar cometer tantos errores, obviamente no vamos a evitarlo, pues podemos utilizar herramientas como las que vamos a describir el día de hoy, ¿no? En pro de estos beneficios, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? ¿Por qué hay el día de hoy un cambio normativo en nuestro país? Seguramente todos han escuchado de algo llamado el Plan BIM Perú, ¿no? El Plan BIM Perú es ese plan que afecta a todas las entidades públicas y por ende también a las entidades privadas, es decir, a las empresas que contratan con el Estado, porque tienen que entender algo llamado un proceso nuevo, ¿sí? Entonces, todo esto se ha desencadenado a raíz de las herramientas, ¿no? Y pues las herramientas han podido generar modelos, ¿no? Han podido generar diferentes tipos de elementos, ¿no? Dicho sea de paso, les quiero pasar un pequeño modelo, espérense, de una casa, que les voy a dejar aquí en el link del chat, ¿sí? Por favor vayan cargándolo, yo también lo voy a cargar, que no lo tengo abierto, sí, no lo tengo abierto, ¿sí? Y por favor cárguenlo, mientras, ¿no? Las estructuras y las instalaciones de todo esto, ¿sí? Si ustedes desean, utilizan esta cosa que está aquí abajo, que es un pequeño ser humano, ¿no? Le ponen en primera persona y pueden pasear por el edificio tal y cual fuera un juego, ¿no? Es más, con las mismas teclas de los juegos, el AWSD, ¿no? Entonces nosotros podríamos ver la interacción entre las disciplinas, ¿no? En este modelo, a propósito, se ha colocado los elementos con una cierta transparencia para poder ver cuáles son las rutas de los desagües, la ruta del agua fría, la ruta del agua caliente, hasta podríamos ver las estructuras que tiene, ¿cierto? Entonces ya se darán cuenta de que es mucho más sencillo revisar un proyecto con un proyecto y un modelo en BIM, ¿no? Con la tecla E yo puedo subir un poquito y me voy al segundo piso, ¿no? Y ahí estoy en el segundo piso y puedo revisarlo, ¿sí? De eso se trata todo esto. Además, aquí yo tengo abajo una carpeta amarilla, esta carpeta, que me permite ver diferentes vistas, ¿no? Y tengo diferentes puntos de vista guardados que me sirven para revisar mi proyecto o cosas interesantes del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que es un modelo, ¿sí? El modelo es información, ¿sí? Esta información que está organizada, que tiene que ser correcta, es decir, que haya pasado por un proceso de revisión, ¿sí? Entonces, pues generar un modelo no es muy difícil. La verdad es que un niño de 10 años lo puede hacer. Todos sabemos que el día de hoy todos tenemos muchas más capacidades de generar herramientas o de utilizar herramientas tecnológicas. Un día estaba yo en un vuelo y simplemente un niño del costado jugaba en su celular, ¿no? Tendría que 4 años y jugaba a una velocidad que yo no podía seguir con mis ojos, ¿no? Imagínense cómo van a ser esos niños cuando lleguen al campo laboral y estén pues a nuestro costado, ¿no? Entonces hay que entender de que una parte de este importante cambio es precisamente la interacción de estos usuarios de la tecnología, ¿sí? Pero otra parte muy importante es entender para qué vamos a usar la tecnología, ¿no? Y básicamente lo que quiero que entiendan es que esta información tiene que haber atravesado un proceso, ¿no? Un proceso de verificación que tiene que minimizar los cambios o los excesos que puedan tener hacia adelante, ¿no? Y validando ese contenido, ¿no? Entonces, en nuestro país, como les había mencionado hace un rato, ¿no? Ustedes pueden encontrar algo llamado el Plan BIM Perú, ¿sí?
El Plan BIM Perú es la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien ejerce el liderazgo alrededor de esta adopción de BIM en nuestro país, en algo llamado el Plan BIM Perú, ¿sí? El Plan BIM Perú por aquí tiene algunos recursos, ¿no? Y si les interesa todo esto y si pues aspiran a coordinar proyectos BIM, a ser modeladores, a supervisar proyectos BIM, que pues debería de ser la meta de todos nosotros, pues aquí van a encontrar muchos recursos, ¿no? Creo yo que los recursos más interesantes son estos dos, ¿no? La nota técnica BIM y la guía nacional BIM, ¿sí? Entonces, en la nota técnica BIM ustedes van a encontrar un documento, algo extenso, donde les va a describir en 58 páginas qué es lo que está sucediendo o qué es lo que el gobierno quiere que nosotros entendamos para poder utilizarlo efectivamente. Entonces, dentro de todas esas páginas hay una parte que dice los beneficios de usar BIM, ¿no? Entonces, estos beneficios se podrían describir desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero los principales son, oye, estamos en un proceso de transformación digital. ¿Qué quiere decir? Pues el tiempo pasa, las herramientas mejoran y las personas utilizan herramientas. Cuando uno utiliza una herramienta, obviamente, pues mejora en los resultados que tiene, ¿no? Por ejemplo, todos hemos visto los campos de cultivo, las chacras, ¿no? Pues si hace muchos tiempos las herramientas para ararlas eran manuales. El día de hoy tenemos tractores y máquinas especializadas que pues simplemente nos generan resultados distintos, si es posible, mejores, ¿no? Pero para utilizar una máquina de arado especializada necesito a alguien capacitado, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos ciertos beneficios bastante interesantes, ¿no? Sobre todo el tema de la integración. Un modelo BIM es más fácil de entender, ¿sí? Es mucho más sencillo de entender a pesar de las complicaciones. Les voy a pasar otro modelo, que es el modelo de un nodo de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, este nodo de telecomunicaciones son esas estructuras o esas pequeñas obras de infraestructura que están en los cerros, ¿no? Donde nosotros vemos pues una torre de telecomunicaciones, ¿no? Y pues tienen un pequeño elemento donde está la parte eléctrica, la parte de telecomunicaciones, la seguridad y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Esto es un nodo, y este nodo tiene múltiples disciplinas. Entonces, aquí abajo, pues ustedes donde dice navegador del modelo, ustedes van a poder ver las disciplinas de las cuales está integrado esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo eléctricas, tengo la arquitectura y aquí tengo las sanitarias. Miren, este nodo de telecomunicaciones tiene un pequeño baño, ¿no? Si yo apago esto y prendo las eléctricas, aquí puedo ver, por ejemplo, las instalaciones eléctricas que tiene, ¿no? Entonces, así de sencillo, yo puedo entender lo que sucede. ¿Y por qué podríamos mencionar la integración como un beneficio de todo esto? Porque para tomar decisiones, que como les decía al comienzo era lo importante, los que tienen que participar en validar esta información somos todos, ¿no? No existe una persona que lo sepa todo, y lo que sucede es que van a haber múltiples personas que tienen que dar opinión en los cambios que pueda generarse, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el cliente es el que tiene que decidir, muchas veces el técnico especialista, la subcontrata especialista, muchas veces el operador, el maestro de obra tiene criterio respecto de cómo construir alguna determinada parte del proyecto, ¿no? El diseñador, el constructor, el ingeniero estructural, el presupuestista, todas las personas pues tienen cierta opinión, opinión importante respecto de lo que se va a validar, ¿no? Y pues el modelo ayuda a que todos lo entiendan más rápido. Dígame, ¿quién no puede entender lo que se está construyendo aquí? Muy sencillo, ¿cierto? Luego, pues mejoramos la calidad. Creo yo que esta es una de las ventajas más grandes o la ventaja más importante que debería de tener los expedientes técnicos hechos con BIM o los proyectos que se realizan de esta manera, ¿no? Lo que hay que hacer lo que hay que entender es que lo mejor que se va a hacer es mejorar con revisiones la calidad de la información que se tiene, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un proyecto de mayor calidad porque ha participado más personas, más veces de las revisiones necesarias, ¿no? Y por eso nosotros podemos tener un proceso más eficiente y podríamos integrarlo con la supervisión, el avance, y podríamos garantizar un mayor rendimiento de la inversión. ¿Qué significa, no? Que si yo quiero construir un colegio, ¿no? Y tengo, qué sé yo, 15 millones de soles para hacer un par de pabellones,
pues puedo ahorrar o puedo hacer que mis 15 millones de soles pues alcancen para construir el colegio. Algo de lo que nosotros, con lo que nosotros luchamos en la construcción es con la ineficiencia, ¿no? Es decir, que nosotros ponemos dinero, que es dinero de todos, dicho sea de paso, ¿no? Pues no alcanza para terminar la obra. Yo creo que si nosotros damos un recorrido en un auto por cualquier distrito del Perú, podemos ver obras paralizadas por falta de presupuesto, por ineficiencias, por contratos, por cosas que no se acordaron o por cualquier esquema, ¿no? Entonces, estos son los reales beneficios que trae el modelado, ¿no? No solamente que nosotros tenemos un modelo en 3D a colores y bien bonito, ¿no? Sino que en realidad nosotros podemos hacer participar a las personas y generar algo llamado un espíritu de colaboración. Y ese es el verdadero cambio y esa es la verdadera dificultad de todo esto. ¿Listo? Entonces, al final, generar un modelo no solamente es abrir Revit y tener en Revit todas las disciplinas, porque la verdad es difícil. Lo más difícil aún que solamente hacer el modelo es tener a todas las personas involucradas de acuerdo en la información que ésta debe de tener. Es decir, no solo que el ingeniero mecánico haya validado los conductos que luego alguien va a construir, ¿no? Sino que esté de acuerdo a la posición de las luminarias, de los aspersores contra incendios, de los falsos cielos rasos, y al final tener un conjunto de información organizada que podría ser llamada coordinada, información coordinada lista para ser construida, ¿sí? Entonces, lograr eso requiere de algo más complejo, ¿no? Requiere de lo que se llama un proceso BIM. ¿Listo? Entonces, si bien todos vamos a utilizar herramientas, ¿no? Vamos a utilizar Revit, Archicad, Tecla, BIM 360, Navisworks, algunas de las que vamos a mencionar más adelante, pues necesitamos entender que nosotros vamos a participar de un proceso. Y precisamente este ciclo de vida o estas ventajas que se van a ir generando necesitan un conocimiento bastante interesante, ¿sí? Dicho sea de paso, les voy a pasar otro modelo, porque me gustan los modelos, espero que ustedes también. Hay otro, ¿sí? Este otro modelo es una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de infraestructura, ¿no? Dense cuenta de que nosotros no estamos hablando solamente de casas, no estamos hablando de colegios o de hospitales, ¿no? Mucha de la infraestructura civil necesaria en una localidad, en un país, pues es infraestructura de saneamiento, infraestructura lineal o infraestructura vehicular o infraestructura de transportes, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de nuestros alumnos hizo un modelo de lo que era una planta de tratamiento de aguas residuales y fíjense, tenemos un diseño espectacular de lo que significa un modelo, fíjense, ¿no? Y podríamos verlo así, ¿no? Entonces, dense cuenta de que, pues, el modelado no solamente es para edificios, ¿no? En realidad, la B no es de building como edificio, sino de construcción en general, ¿no? Entonces, así podríamos ver las diferentes disciplinas necesarias, y aquí, por ejemplo, tenemos las tuberías, los desarenadores, los diferentes elementos de todo esto, y pues nuevamente yo podría, con algunos controles, ¿no? Ir, por ejemplo, quitando las arquitecturas, quitando las estructuras de todo esto, miren, y se pueden ver los aceros o se pueden ver las instalaciones sanitarias de este proyecto. Por ejemplo, ahí le he quitado la topografía, me alejo un poco, ¿no? Y fíjense, tengo las instalaciones sanitarias de este proyecto, ¿no? Entonces, así funciona, y dense cuenta de que una de las ventajas es que es muy fácil de compartir. Somos 30, 40, 50, 100 personas en esta sala, y fíjense, con un clic y un buen ancho de banda nosotros podemos ver y podríamos opinar respecto de lo que se está presentando. Y esa es la ventaja principal, ¿no? La ventaja principal es que ya no vamos a imprimir únicamente 3 copias, dársela una al residente, otra a la supervisión y otra al archivo en el municipio, ¿no? Sino que vamos a tener un link, un modelo, un espacio virtual que se va a llamar entorno común de datos, donde todos vamos a participar. Así que nosotros vamos a subir lo que producen nuestras herramientas en un espacio donde empezamos a conversar, ¿no? Y ese es el proceso BIM, ¿sí? Ahora, ¿dónde se describe el proceso BIM? Donde les decía, ¿no? El Plan BIM Perú tiene una hoja de implementación, es decir, una hoja de ruta, un plazo. Esta hoja de ruta nos dice que para el año 2030 nosotros deberíamos de hacer un esquema de obligatoriedad a nivel nacional, ¿sí? Es decir, para el 2030
todos los institutos públicos, es decir, municipios, gobiernos regionales y demás, deberían de poder utilizar estas herramientas y estos procesos en su trabajo, ¿sí? No solamente deberían de hacerlo, ¿cómo se llama? Algunos profesionales. No solamente se trata de modelar, sino se trata de generar un proceso. Y para lograrlo, obviamente hay una hoja de ruta, unos pasos que hay que empezar. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del INVIERTE-PE, que es el que hace las inversiones, y quien tiene algo llamado el Plan BIM Perú, tiene un camino, ¿no? Por ejemplo, ahora en el 2022 se está empezando a hacer esta implementación, esta adopción de BIM en las entidades como la universidad. Mi universidad, la Universidad Nacional de San Agustín, es uno de los tantos seleccionados en esta adopción pública, y estoy seguro que en determinado momento se va a revisar lo que se está haciendo en Senati o en cualquiera de todos estos tan importantes institutos de profesionales que llevan y apoyan en este proceso. Así que hay que entender qué es lo que el Estado quiere, ¿no? Y este proceso, como les decía, se va alrededor de ciertos pilares, ¿no? Como la eficiencia, mejorar la calidad, este trabajo colaborativo, la transparencia y controlar los tiempos de las personas, ¿no? Entonces, si pudiéramos reducir rápidamente lo que es este proceso, pues el proceso habla de identificar las partes, ¿no? Y las partes son dos principalmente: la parte que va a contratar, el contratante, el cliente, y las partes que son contratadas, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la generación de modelos? Pues tiene todo que ver, ¿no? Perdón. Entonces, tiene todo que ver porque todas las entidades públicas, en este caso estamos hablando del sector público, requieren de externos, es decir, de consultores externos para generar la información para construir, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la entidad pública es darle algo llamado requerimientos. Entonces, necesitamos generar un modelo de comunicaciones. Ese modelo de comunicaciones es el de la derecha, donde la entidad o el representante de la entidad es el A, y luego van a haber contratos, ¿no? Y cada uno de estos contratos va a exigir, por ejemplo, la arquitectura, las estructuras, las sanitarias, las eléctricas. Entonces hay un esquema de comunicaciones donde se entrega requerimientos, es decir, qué quiero que diseñes, y el contratado devuelve entregables, es decir, modelos, planos, metrados, programación y todo aquello necesario, ¿sí? Entonces, la base de todo de esta regulación moderna es precisamente este modelo de comunicaciones. Y aquí viene la parte, digámoslo así, más complicada de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Todas nuestras herramientas, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos, pues simplemente se van a entregar en un espacio virtual, ¿sí? Estoy seguro que todos hemos utilizado una nube, ¿no? Hemos utilizado Drive, hemos utilizado Dropbox o OneDrive, lo que ustedes quieran, como un lugar donde yo puedo subir mi información, ¿no? Mis documentos de Word, mis Exceles, mis películas, mis fotos, lo que ustedes quieran, ¿no? La misma idea se va a utilizar en la recepción y el tratamiento de la información para construir, ¿no? Ese conjunto de información nosotros lo llamamos en el Perú expediente técnico, ¿sí? Y el expediente técnico tradicional está impreso, ¿cierto? Es un conjunto de papel con planos, metrados, planos, que pues probablemente no vaya a desaparecer muy pronto, ¿no? Que exista. Lo que sucede es que el proceso para generar el expediente técnico tiene que ser virtual, porque mientras sea virtual voy a poder revisar. Entonces, ¿dónde lo voy a subir? Lo voy a subir a algo llamado el entorno común de datos, que relaciona a todos los involucrados: a la entidad, al director BIM, al gestor, al coordinador, al proveedor, al contratista, al modelador, al supervisor, ¿no? Entonces, todas estas personas van a interactuar en el entorno común de datos. Algunos entregan modelos, entregan información, otros revisan la información, que es el coordinador, otros validan que la información entregada está de acuerdo a lo que el cliente ha solicitado, y otros, como el cliente, al final aceptan la información. Entonces, ya se darán cuenta que lo que sucede en todo este espacio es que tenemos más
más orden, ¿no? Definitivamente el proceso BIM genera orden alrededor de lo que nosotros vamos a interactuar entre las personas involucradas en el proyecto. Entonces, para interactuar nosotros tenemos que, pues, conocer el proceso y entregar, pues, información en diferentes herramientas, ¿no? A ver, tengo otro modelo, ya. Quiero mostrarles un modelo más. Mientras tanto, igual como dice Davis, por favor les solicito cualquier pregunta que tengan al chat para poder responderlas, ¿no? Y les estoy mostrando otro modelo más, ¿sí? Este modelo es el modelo de una clínica, ¿sí? Esta clínica, como pueden ver, a ver. Espérense. Esta clínica, como seguramente les va a cargar en unos minutos, fíjense, tiene muchísimas disciplinas, ¿no? Entonces yo podría apagar las estructuras, ¿no? Podría apagar, bueno, la arquitectura no la tiene. Esta es la señalética, las estructuras están por aquí, las estructuras ni la arquitectura, ¿sí? Entonces, fíjense que las disciplinas que nosotros tenemos, pues simplemente nos empiezan a ver los diferentes elementos que yo pueda representar, ¿no? Entonces, una construcción ya no es tan sencilla como hace algunos años, ¿no? Ya nosotros tenemos múltiples disciplinas que tienen que ser cuadradas, que tienen que ser revisadas y coordinadas. Por ejemplo, ¿no? En un edificio hospitalario o en un edificio de salud, nosotros necesitamos como punto de partida crítico la arquitectura y el equipamiento biomédico, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una farmacia donde tengo los anaqueles y la zona de atención. Aquí es el ingreso a la clínica. Por aquí al fondo tengo la parte de imagenología, ¿no? Donde está mi resonador magnético, tengo mi mamógrafo y todo lo demás. Y si se dan cuenta, lo difícil de construir es que estos elementos necesitan muchísimas conexiones, ¿cierto? Necesitan conexiones para el agua, para el desagüe, para el aire acondicionado, necesitamos bandejas, necesitamos sensores, necesitamos tubos, cajas y demás, ¿no? Entonces, construir un edificio moderno siempre va a ser mucho más complicado, ¿no? Vamos a tener muchos más participantes, muchas más disciplinas, mucho más temas específicos que tienen que ser resueltos, ¿no? Es decir, no es lo mismo resolver una casa o un departamento que resolver un edificio hospitalario, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta de Víctor Chávez, dice, respecto al entorno común de datos, se refiere a que los usuarios deben manejar y tener una cultura en común. Ejemplo, en AutoCAD, en el sistema BIM, programas o software son. Sí, exactamente, ¿sí? Una de las cosas que tiene que suceder es que el entorno común de datos tiene que cumplir ciertos parámetros de interoperabilidad. Es decir, ¿no? El Estado, para cuando estamos... por favor, si pueden silenciar a las personas que no deberían estar hablando, por favorcito. Entonces, lo que quería comentarles es que existe una necesidad que es el software libre, ¿no? Tal vez el día de hoy estamos muy alineados con las herramientas de Autodesk, como también mencionó el arquitecto Miguel, pero lo que sucede es que el gobierno, cuando hay un proceso de licitación pública, no puede delimitar estos trabajos a una marca, no lo puede direccionar, ¿no? Entonces, los entornos comunes de datos o los requisitos de contratación y de utilización de herramientas tienen que irse siempre por un formato abierto o en realidad por una convocatoria abierta a las diferentes marcas que hay, ¿sí? Pero, pues, en experiencias propias de proyectos ya realizados, podríamos decir que es mucho más sencillo, ¿no?, trabajar con una sola marca, ¿sí? Pero cada proyecto, cada entidad, cada conjunto de proyectos va a determinar su protocolo, va a determinar sus estándares, que quiere decir qué herramientas voy a utilizar, ¿no? Dice Frank Enciso, ¿a qué se debe que no abren los modelos compartidos? ¿Se debe a la capacidad de la PC? Allá, no son modelos, ¿no? Estos son visualizadores, ¿sí? Esto es un visualizador de modelos. Para ver el modelo, ustedes necesitan una herramienta como Revit, ¿no? O como Navisworks, que vamos a utilizar en un ratito más, ¿no? Entonces, esto sí es capacidad, ¿sí? Cuando ustedes tienen un visualizador online, se debe al ancho de banda, es decir, a la capacidad de internet que ustedes tienen en el lugar donde estén, ¿no?
Si ustedes tienen un muy buen ancho de banda y una computadora que pueda ver una página web, lo van a poder ver, ¿no? Pero a veces depende, bueno, en este caso muchos de los modelos son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, este y el anterior son muy, muy grandes. En cambio, el del nodo de telecomunicaciones les debe haber cargado a todos, ¿no? Porque es un proyecto pequeñito, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Listo. Entonces, veamos un poquito de las herramientas, ¿sí? Como les decía, en el entorno común de datos, nosotros no vamos a conectar las herramientas. Lo que vamos a hacer es subir información. Aunque existen entornos comunes de datos que pueden conectar las herramientas. Por ejemplo, en el caso de Autodesk Construction Cloud puede conectar las herramientas directamente, lo cual tal vez es más sencillo, tal vez es más directo, pero el problema es que es más caro, ¿no? Así que hay muchas cosas que deberíamos de comprender. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de Revit que estoy seguro que todos lo conocen, ¿sí? Hace algunos días me tocó hacer una casita y me pongo a trabajar en ella y pues lo que hago es tener un modelo, ¿no? Entonces, la pregunta grande alrededor de hacer modelos es ¿qué debería de tener mi modelo? ¿O qué debo de considerar en un modelo, ¿no? ¿O qué es lo que yo necesito? Entonces, todos los proyectos tienen que empezar con la pregunta de ¿para qué voy a utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En mi pequeño proyecto, dense cuenta de que tenía muchísimos elementos y lo que yo necesitaba era cuantificar lo que yo iba a construir. Entonces yo necesito diferentes tipos de acabados, como por ejemplo los contrazócalos, como por ejemplo los tarrajeos, ¿no? Como por ejemplo los metros cuadrados de piso laminado, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo un modelo bien hecho, ¿no? Lo que yo puedo hacer es extraer las tablas de planificación, que en este caso son las mediciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, podría extraer todos los elementos que se refieren a los suelos, o elementos horizontales que van a recubrir algunos elementos. Yo puedo tener una tabla 1, que se va a llamar mediciones de acabados en piso, ¿no? Listo. Entonces, lo que sucede es que esta base de datos, porque al final un modelo es una base de datos, tiene muchísimos parámetros, ¿no? Y todos los softwares BIM van a estar organizados de acuerdo a parámetros, es decir, datos o variables, ¿no? Entonces estos datos o variables van a tener identificadores, que son la familia y el tipo, y luego van a tener una determinada área, ¿sí? Imagínense que yo utilizo solamente 3 elementos para hacer mi listado, ¿no? Fíjense, aquí están los elementos de mi proyecto, donde tengo diferentes suelos de diferentes tipos con diferentes metros cuadrados. Pero lo que yo necesito es ir ordenándolo, ¿no? De repente lo necesito ordenar por cada nivel. Entonces le agrego un parámetro que sea el nivel. Y luego lo que yo puedo hacer es simplemente ordenar esto por cada nivel y utilizar un pie de página, de tal manera que me separa las cosas del primer nivel, del segundo nivel. Luego yo necesito seguir clasificando de acuerdo al tipo, de tal manera de que se ordene, ¿no? Y luego yo no necesito ver cada uno, sino agruparlo. Y luego yo voy a tener un resumen. Y lo que yo voy a hacer al final es calcular los totales para que me salgan los elementos de cada uno, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero verlo de otra manera? ¿Qué tal si yo mañana tengo que comprar laminados, ¿no es cierto? Entonces fíjense, ¿no? Aquí tengo laminado del primer piso, laminado del segundo piso, y lo podría ir ordenando, pero yo podría también modificar esto, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Quiero verlo por tipo y luego por nivel. Listo. Y si yo hago eso, fíjense, ahora yo voy a tener los pisos laminados, ¿no? Y aquí están, ¿no? Mis pisos laminados son estos, ¿no? Piso laminado tengo en total 73.77 metros cuadrados. En el piso 1, en el piso 2 y en el piso 3 tengo la cantidad de elementos, ¿no? Entonces, un buen modelo es el que me es útil, ¿no? Por ejemplo, este modelo que yo hice era un modelo para, bueno, que yo no hice, un modelo que hicieron aquí en la oficina era para construir, ¿no? Y necesitamos, pues, simplemente que esté bien modelado para poder luego nosotros ejecutar las compras o los pedidos, la logística con este modelo, ¿sí? El modelo de planos, el modelo para la aprobación municipal, ese modelo para la licencia de construcción es distinto, ¿sí? No nos sirve el mismo modelo, ¿sí? Entonces, de repente, uno va a tener varios modelos de arquitectura, varios modelos de estructuras, no solamente un modelo, porque la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de generar un modelo independiente es
siempre, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Listo? A ver, Paul dice, ¿no? Aparte del software BIM, debería haber un gerente profesional de un proyecto, ya que es difícil conciliar durante el proceso de diseño las decisiones que cada uno debería de tomar antes de modelar. En otros países, el desarrollo del proyecto, por ejemplo, a nivel privado, recae solo en el arquitecto, y así él hace el gerente de las diferentes disciplinas. Acá en el Perú las disciplinas están todas divididas entre arquitectos y ingenieros, y es ahí donde empieza parte de toda la descoordinación. Ajá, excelente, ¿no? Miren, ese esquema que les mencionaba hace un rato, donde teníamos al A aquí adelante, ¿no? El A es el cliente, ¿sí? O su representante, ¿sí? Entonces, lo que les decía era de que nosotros vamos a establecer algo llamado equipos de tareas, ¿no? ¿Qué significan los contratos que van a existir, ¿cierto? Entonces, al frente de cada uno de estos equipos, ¿no? Va a haber un B, que significa el líder de la parte contratada, o simplemente el jefe de proyecto, ¿sí? Entonces, el Estado lo que quiere que entendamos es que cada vez que nosotros generemos un proyecto, vamos a generar algo llamado EIRs, ¿no? Los EIRs son los requisitos con los que nosotros vamos a contratar a cada uno de los equipos. Pero no vamos a contratar a todos los subcontratistas, sino vamos a hacer el contrato ¿con quién? Vamos a hacer el contrato con una empresa que se va a encargar de subcontratar a otros, ¿no? Entonces, aquí van a estar los Cs, ¿no? Entonces, va a haber un encargado. Por ejemplo, imagínense que esto fuera la arquitectura, ¿no? Entonces, el cliente se va a agarrar a chingadazos con el B de la arquitectura, con el coordinador de la arquitectura. Y él, a su vez, contratará diseñadores, contratará modeladores, contratará metradores, contratará gente que haga el presupuesto, ¿no? Lo que hace el B es ser el responsable del entregable. Y el entregable no es un modelo. El entregable es la información de la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, este es el modelo que se llama, bueno, no me acuerdo cómo es el nombre exactamente, pero yo lo llamo el modelo de comunicaciones, ¿no? O el modelo de contrataciones que debe de existir. Es el flujo en el que se va a generar. Y tiene toda la razón nuestro amigo Paul, ¿no? En otros países, el arquitecto es el gerente de proyecto, ¿cierto? Es el que se va a encargar de gerenciar todo esto, ¿sí? Pero dense cuenta que en nuestro esquema nosotros necesitamos un nivel de especialización por cada disciplina. Y esto no lo dice yo, no lo dice el Estado, lo dice una norma internacional que es la ISO en la que se basa todo esto, que es la ISO 19650, ¿sí? Y esta ISO nos dice, ¿sabes qué? La manera en que debe de estar organizado es en equipos de trabajo por cada una de las disciplinas que se tenga, ¿no? Y en cada una se va a establecer un concurso que se va a basar en unos EIRs, ¿no? Entonces, no hay un solo jefe del proyecto, existen varios jefes del proyecto, ¿sí? Entonces, jefes de componentes del proyecto que luego se van a unir. Pero sí, ¿no? Se incluye una figura que es la figura del BIM Manager. En el caso del Estado peruano le han puesto gestor BIM, ¿no? Que va a ser el encargado de planificar esto, ¿no? Todo esto, lo que estoy describiendo en estos colorcitos, es un mapa de comunicación, es un mapa de contratos, ¿no? Entonces, el gestor BIM, que no necesariamente es un arquitecto, un ingeniero, sino más bien un experto en conocer cómo vamos a contratar a las personas, pues simplemente va a determinar qué componentes, qué contratos, a quién le doy qué parte, qué componente y qué parte del expediente, ¿no? Pero sí, es la base, ¿no? Si nosotros no generamos este esquema de contrataciones, pues todo el resto va a ser un desastre. Muy bien, sigamos. Entonces, eso es un poco para lo que puedo usar Revit, ¿no? Ahora busquemos un poco para qué sirve Navisworks, que es la segunda herramienta tal vez más interesante de todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un proyecto, ¿no? Donde yo tengo varias disciplinas, ¿no? Imagínense que voy a cerrar todas, me voy a quedar únicamente con la arquitectura, ¿no? Esta es la arquitectura de mi proyecto, ¿sí? Y yo puedo utilizar una sección, ¿no? Que esté vista desde encima, ¿no? En la que yo puedo ir revisando cómo van a estar distribuidas mis plantas, ¿cierto? Y ahí está mi modelo de arquitectura. Este es un edificio de departamentos, ¿no? Lo mismo puedo hacer con las estructuras, ¿no? Y aquí están las estructuras en las cuales está asentado mi edificio, ¿no? Pero ¿qué tal si en determinado momento yo digo, oye, ¿sabes qué? Está bien, ¿no? Pero yo sé que lo más difícil de un proyecto son las instalaciones, ¿no? Y definitivamente las instalaciones son donde se tienen estas grandes complicaciones. Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer es aprender a cómo identificar las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el agua potable, ¿no?
Entonces todo el agua potable, de repente las conocemos como elementos en azul. El agua caliente podríamos colocarlo por un estándar determinado por cada empresa en rojo. Las ventilaciones las podría colocar en amarillo. El desagüe de aguas negras lo puedo colocar en verde, ¿no? El clásico verde. El desagüe de aguas de lluvias lo puedo modificar en color, qué sé yo, gris, ¿no? Y ahí tengo diferentes elementos, ¿no? Ahora ya puedo identificar qué elementos tengo aquí, ¿no? Luego puedo encender los elementos de eléctricas, ¿no? Y por ejemplo el tema eléctrico lo voy a colocar todito en naranja, ¿no? Para que se note. Y luego tengo las señales débiles o las comunicaciones, ¿no? Que en un edificio de departamentos son el intercomunicador, el internet, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo voy a colocar en rosado. Entonces ya se darán cuenta de la gran densidad de disciplinas que hay, ¿no? En promedio, si uno podría analizar todo esto, ¿no? En instalaciones se demora unas 6 o 7 veces más del tiempo que en hacer arquitectura y estructuras. Así que si quieren un consejo, pues aprendan a modelar instalaciones, que es donde hay más trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas estructuras que tienen aquí, ¿no? Pues simplemente le puedo dar una transparencia más alta, ¿no? Y puedo ver mi proyecto, y es más, ¿no? Puedo modificar el color a que sea, por ejemplo, blanco, ¿no? Y miren, ¿no? Y ahí yo puedo hacer esta supervisión digital, ¿no? Porque la manera en que yo voy a generar un mejor modelo o un mejor diseño es que alguien que sepa construir venga y agarre y revise, ¿no? Y diga, oye, ¿y por qué hay una luminaria conectada de esta manera? ¿No? Y diga, ¿no? Oye, ¿y por qué has planteado esta toma de corriente en esta posición? ¿No? ¿Y por qué has planteado estas instalaciones cruzándose de esta manera? ¿Sí? Entonces ya se darán cuenta de que el modelo nos permite identificar las disciplinas. Yo sé que es ventilación, ¿no? Y la ventilación tiene que tener esta forma. No, seguramente hay un error, ¿no? Entonces, para que esos errores no lleguen hasta la obra, pues un modelo nos permite hacerlo, y Navisworks es la herramienta que me permite subir los modelos de diferentes disciplinas. Es decir, aquí tengo lo que me ha entregado el equipo de eléctricas, lo que me ha entregado el equipo de comunicaciones, lo que me ha entregado el equipo de sanitarias, el de equipo de arquitectura y el equipo de estructuras, y pasamos de una etapa llamada Work in Progress a una segunda etapa llamada Shared, que significa trabajo en progreso a una etapa de coordinación. Y estas dos etapas son las etapas básicas de lo que hemos comentado hace un rato, ¿no? El entorno común de datos. Entonces hay una etapa del entorno común de datos donde nosotros vamos a subir información, y una segunda etapa donde nosotros vamos a revisar la información. Y bueno, Navisworks y otras herramientas nos sirven para esa revisión, ¿no? Otra herramienta muy importante que de repente tendremos que aprender a manejar si vamos a hacer el rol del coordinador, el del coordinador, que es el que va a recibir las disciplinas y va a empezar a encontrar los problemas, ¿no? Es Autodesk Construction Cloud, que es la nube de Autodesk en la que uno puede conectar directamente Revits de múltiples fuentes o múltiples modeladores o múltiples diseñadores, y lo puede revisar en una plataforma online muy similar a la que les puse al comienzo, con muchísimas más funcionalidades, ¿no? En la que se puede hacer, pues, red lines, es decir, revisar los elementos, y se puede cuantificar, y se puede hacer clash detection, y se pueden hacer muchísimas cosas. El problema de esta herramienta es que es un poco cara, no, bueno, bastante cara, ¿no? Entonces, y no solamente tenemos las herramientas de Autodesk, ¿no? Tenemos herramientas que tal vez hasta sean mejores y que son de otras disciplinas o de otras marcas, ¿no? Tekla es la mejor herramienta que existe para el diseño de estructuras, ¿no? Seguramente en las estructuras metálicas las mencionarán y las utilizarán, ¿sí? Pues para modelado, no estoy hablando de diseño, ¿no? El modelado y el diseño son dos cosas distintas, ¿no? Sipe es una herramienta de diseño y de modelado, ¿no? Y luego tenemos otras herramientas como por ejemplo para el diseño arquitectónico, como el Archicad, o como por ejemplo Bentley, ¿no? Para lo que es el diseño de elementos sanitarios, aunque también hay arquitectura y estructuras, ¿no? Hace un rato hablábamos de lo que era el software libre, ¿no? El software libre en los temas BIM se llama IFC. Y los IFCs pues se utilizan con visualizadores libres, como son BIM Vision o BIM Zoom Collab, ¿no? O ACA. Y entonces empiezan a haber una serie de softwares
La última vez que yo vi un listado, pues había como 300 softwares que se podían utilizar para trabajar en Bing, ¿no? Pero pues tendríamos que hacernos la pregunta ¿no? ¿Qué software son los más utilizados en nuestro país, ¿no? Así que por allí tienen mucho problema, ¿no? Ahí la pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es mejor, Archicad o Revit? Si ustedes van a hacer arquitectura, pues los arquitectos dicen que el Archicad es mucho mejor, ¿no? Y lo interesante es preguntarnos, ¿no? ¿De qué manera interactúa la arquitectura con las estructuras, ¿no? Y pues Archicad a partir de las últimas versiones ha tenido mucho tema de relación entre arquitectura y estructuras y ha tratado de conectarse con los softwares de análisis estructural y todo lo demás, ¿no? Pero definitivamente, a mi parecer, Revit tiene una mejor conexión entre arquitectura y estructuras y además también completa esto con la conexión con las instalaciones. Eso no quiere decir que Archicad no lo pueda hacer, pero a mi parecer Revit lo hace mejor, ¿no? Así de simple, ¿no? Y pues si hablamos de obras de infraestructura lineal, es decir, obras de infraestructura civil, ¿no? Pues tenemos que hablar de Civil 3D, de Infraworks y de Istram, que ya no son para edificaciones, ya no son para edificios, sino para obras mucho más extensas, ¿no? Es decir, obras lineales que tienen secciones que se tienen que generar, ¿no? A ver, Hugo pregunta, dice, ¿no? ¿Alguna diferencia que haya con el 3D Max o AutoCAD? ¿Se pueden importar archivos de otros programas? Ni 3D Max ni AutoCAD son softwares BIM, ¿no? Estos son softwares de modelado. Ahora, modelado no es BIM, ¿sí? Modelado significa que yo estoy generando una maqueta virtual tridimensional, ¿sí? Todos los softwares que hacen software tridimensional son BIM, no. Un caso específico es SketchUp, otro es 3D Max y el propio AutoCAD. Sus modelos no tienen algo llamado la parametrización, ¿no? Que significa que yo pueda utilizar criterios de construcción para poder luego trabajarlos en los procesos posteriores. O sea, lo que yo necesito no es dibujarlo. Lo que yo necesito es que ese elemento se comporte como se comportaría una columna, como se comportaría una viga, como se comportaría un terrajeo, ¿no? Entonces, los softwares tradicionales de modelado 3D, como SketchUp, 3D Max y AutoCAD, lo que hacían era perseguir ese objetivo de visualizar algo en 3D. Perfecto, lo hacen bien, ¿sí? Pero el día de hoy lo que nosotros necesitamos es relacionar ese objeto 3D con cosas de la construcción, y por eso es que no podemos decir que 3D Max, AutoCAD y SketchUp sean softwares BIM. Es más, o sea, se pueden utilizar para algunos efectos, ¿no? Para algunas cosas, para modelar un mobiliario, por ejemplo, o para representar un render, ¿no? Para trabajarlo, pero ya se van a dar cuenta de que no son softwares de construcción BIM que puedan trabajarse en estos flujos, ¿no? En estos procesos. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor, ¿sí? Entonces hay muchas herramientas que hay que conocer, pero cada uno de ustedes tiene que ir generando ese criterio. Y sobre todo fijarse muchísimo en qué softwares o en qué herramientas se están utilizando el día de hoy en esos proyectos, en los colegios emblemáticos, en reconstrucción con cambios, en las obras de infraestructura que se están haciendo por Provías o en el centro del Perú, ¿no? La carretera del centro del Perú, la autopista del centro del Perú, los puentes, ¿no? Y se van a dar cuenta de que el espectro de esas 300 herramientas se reduce muchísimo. Así que, pues, si nosotros vamos a estar en el rol de modelador, es decir, de quien genere los modelos, pues tenemos que estar muy atentos a qué software vamos a utilizar, porque definitivamente, uno, no vamos a poder adquirir todas las licencias, y dos, no vamos a poder aprender todas, por más que quisiéramos, ¿no? Así que, pues, tengan muy en cuenta todo eso para seleccionar su expertise, ¿no? Y su propia línea de carrera, ¿no? Listo. No sé si tienen alguna pregunta adicional, por favor. Paul dice, ¿no? ¿Cuál es el mejor programa para captar todo el metrado y cuantificado en el software BIM? En sí, existen otras herramientas para lo que es la generación del presupuesto, ¿no? Existen tres principales. Hay una muy difundida en el país que se llama Delfin Express, ¿no? Delfin Express lee ese formato llamado IFC que todos los softwares BIM pueden generar y puede utilizarlo y lo relaciona mucho con nuestro esquema de presupuestos basado en análisis de costos unitarios. Y obviamente en el medio hace las mediciones, los metrados, ¿no? Pero existen otros como Arquímedes, como Presto, que lo hacen también muy bien, ¿no? Revit hace muy bien el tema de las tablas de planificación, que no necesariamente son nuestras planillas de metrados, pero sí metra, es decir, sí nos da una cantidad
que representa lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces hay un flujo, ¿no? Hay una historia, ¿no?, alrededor de metrar, ¿no? Y deberíamos de preguntarnos, oye, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Quiero hacer planillas de metrados? De repente, si quieres hacer planillas de metrados, lo mejor es usar tu Excel, ¿no? Pero lo que sucede es que a veces los softwares BIM nos van a servir para revisar lo que nosotros estamos metrando. Y, por ejemplo, ese concepto de la planilla de metrado va a evolucionar mucho, porque la planilla de metrado está basada en un proceso manual, ¿cierto? Un proceso manual que está desapareciendo, ¿no? Hugo Loaiza pregunta, ¿cuáles son los requisitos de hardware para la instalación? Cualquier computadora moderna arriba de Core i5 con 8 GB de RAM o más puede ser más que suficiente para utilizar un proyecto BIM mediano. Si quieren un software, un proyecto BIM más grande, pues necesitan una Core i7 o una equivalente en AMD con 16 GB de RAM, ¿sí? Pues la tarjeta de video también es importante, aunque no es vital, pero sí también es importante, así que pues, si pueden incluir algo de inversión en su tarjeta de video, les va a ayudar también, ¿no? Luis Suárez dice, ¿no?, viendo los proyectos y modelo, ¿en cuánto tiempo se toma para hacer todo eso? Mientras más grande sea la obra, más tiempo se toma. Hay algunas personas que piensan que hacerlo en software BIM es más rápido, es decir, me demoro menos tiempo, y no es así. ¿Sí? Cuando uno utiliza un software BIM, se va a dar cuenta que detallar todo lo que tengo que construir demora más tiempo. Es decir, el tiempo de diseño tiene que ser mucho más grande. A veces hasta 2, 3, hasta 6 veces más tiempo que el software, que el proceso tradicional, ¿no?, de dibujar AutoCAD, ¿no? Así que eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Frank Navarro dice, la coordinación BIM en la fase de diseño y coordinación de BIM en construcción, en la fase de construcción, ¿nos podría alcanzar las funciones? Bueno, como les decía hace un rato, todo eso ya está definido en la Guía Nacional BIM, ¿no? En la Guía Nacional BIM ustedes pues, simplemente le ponen coordinador, ¿no?, y ahí les va a salir las funciones del coordinador. Esperen, a ver, aquí está, ¿no? Este es el coordinador, ¿no? Y aquí están sus funciones, ¿no? Apoyar al gestor BIM, encargado de confirmar, coordinar la elaboración, desarrollar y coordinar los procesos, coordinar los contenedores, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren más información, en nuestro canal de YouTube de Escuela de Construcción Digital, ahí está el rol del coordinador y se los describimos, ¿no? Porque el rol del coordinador para mí es el más interesante o el más especializado de todo este software, ¿no? Los modeladores saben hacer cosas, los gestores saben hacer cosas, pero el coordinador tiene que saber un poquito de todo, ¿no? Y por eso el coordinador me parece uno de los roles más interesantes. Y es un rol técnico, es el rol técnico de más alto nivel, ¿no? Arriba del coordinador ya son roles de gestión, es decir, que ya no meten la mano tanto, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Bueno, acá hay una última, en todo caso, de Paul. Está preguntando, dice, ¿el coordinador qué firmaría en cuanto a la responsabilidad? El coordinador es el jefe del equipo de entrega. Es decir, cuando yo asumo el rol del coordinador, tengo detrás a todos los diseñadores, ¿no? Entonces, yo soy el coordinador de la especialidad de estructuras, ¿no? Soy el diseñador principal de estructuras y yo voy a tener un montón de diseñadores coordinados, ¿no? Entonces, yo soy el diseñador principal, ¿no? En el otro esquema podría ser que la entidad tenga un coordinador, ¿no? Porque existen cosas que se están haciendo in-house, ¿no? En la entidad pública o en la empresa privada. Entonces el coordinador es el jefe de proyecto, ¿no? Entonces este tema de los roles no encaja directamente en un cargo, ¿no? De acuerdo al proyecto y de acuerdo a los contratos que se van a hacer, el coordinador puede ser el jefe de diseño, puede ser el jefe de proyecto, puede ser hasta el supervisor, puede ser el coordinador. Es bien interesante y sobre todo aquí en el plan, en la Guía Nacional BIM, ustedes van a encontrar ese esquema, ¿no? Dice, ejemplo, dice, ¿no? Cargos asociados, mire, el director de área de infraestructura es el gestor BIM. El coordinador BIM es el coordinador del proyecto, pero también puede ser que el coordinador sea el gestor o el coordinador el especialista, ¿no? Entonces, dense cuenta de que no es... los roles BIM no son directamente asumibles por un cargo, ¿sí? Múltiples cargos pueden asumir diferentes roles. Es más, ¿no? En los proyectos pequeños, una sola persona va a asumir 1, 2 o 3 roles. Es más, o sea, si uno tiene un proyecto privado, a veces uno modela, coordina y gestiona, ¿no? Así que hay que tenerlo muy, ¿cómo se llama?
más bien tendríamos que identificar el cargo para ver qué roles asume cada cargo, ¿no? Y como dice Paul, dice, ¿no? El coordinador, ¿qué firmaría en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Pues el coordinador, como les decía, es el diseñador principal, o puede ser el receptor también, podría ser el receptor de los elementos de que diseñan otros temas externos, ¿no? Y en general el coordinador es el diseñador principal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Bueno, me parece ya no hay más preguntas, estimado Cristian. Más bien quiero en todo caso darte las gracias, pero antes pedir si tienes algunas palabras finales para ir cerrando. Claro que sí. Bueno, primero nuevamente agradecer a la organización de este pequeño webinar. Espero que lo que les haya puesto les ayude a desarrollar un poco de criterio y sobre todo elegir bien cuál es la ruta, cuál es el rol que van a asumir y a especializarse, porque es algo necesario, y pues que estén muy atentos porque esto del BIM es un cambio que va a desencadenar otros cambios adicionales. Así que los cambios son oportunidades, ¿no? Oportunidades que nosotros, los profesionales jóvenes o medianamente jóvenes, podemos ir aprovechando, ¿sí? Así que esta época de cambio hacia la digitalización, hacia la industrialización, es simplemente algo que podemos aprovechar. Así que no se queden, estudien, avancen y pues dedíquense a ver hacia dónde se van a mover los escenarios de la construcción. Y el BIM es una de las cosas que ya no es una promesa, ¿no? Es una realidad. Todos los proyectos grandes del país se están haciendo con BIM, así que definitivamente nosotros tenemos que manejar las herramientas. Excelente, Cristian. Bueno, ha sido una presentación muy buena. De todas maneras, aquí los participantes han estado, bueno, valga la redundancia, están participando mucho. Así que yo te agradezco nuevamente, Cristian, y a nombre de la Escuela de Tecnología de Información y de Administración de Empresas de Senati, le agradezco también a todos los participantes que han estado el día de hoy con nosotros. También invitarlos a que puedan ingresar a la página web, ¿no?, de Senati, www.senati.edu.p. Ahí van a encontrar también nuestras carreras y van a poder también ver más detalles sobre la carrera que tenemos de diseño de estructuras metálicas y de construcción. Así que están invitados a poder revisar nuestra página web. Listo. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos nuevamente y que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. A ustedes por la capacitación. Muchísimas gracias.